Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos en este conversatorio que estamos organizando desde la Escuela de Trabajo Social de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Agradecemos mucho su participación en esta actividad. Por lo que no me conocen, soy Clément Collin, soy profesor de esta escuela. Entonces ahora le voy a presentar la organización de este conversatorio, el porqué de esta actividad. El conversatorio que titulamos Reflexionando sobre metodologías participativas tiene como propósito dialogar y reflexionar acerca de la investigación participativa, sus aportes y sus límites. Esta iniciativa nace primero de la voluntad de seguir dialogando, reflexionando, compartiendo ideas, experiencias, propuestas, seguir a pesar de este contexto tan complejo en lo cual estamos viviendo finalmente desde un poco menos de un año. Nace también de la necesidad de más intercambios sobre una temática que toma cada vez más importancia y que tiene que ver con lo participativo. Hoy día se habla cada vez más de aportar, vincular, contribuir y participar con el medio, con la sociedad, con las personas. Hacer que la universidad, entre otra institución, sea más presente, más en adecuación y más involucrada en la sociedad. Esta situación plantea muchos desafíos, no solamente en términos metodológicos y de resultado, sino también en términos éticos. El trabajo social, por supuesto, de esta escuela, entre otras escuelas, tiene una larga trayectoria en este campo. Sin embargo, y eso también otro motivo para realizar esta actividad, estos múltiples trabajos participativos se realizan de forma fragmentada, muchas veces. Es decir, sin muchas instancias para compartir, reflexionar en conjunto sobre los distintos desafíos que significan proponer este tipo de investigación. Por lo tanto, este conversatorio finalmente propone reunir a 3 profesores de esta escuela que implementaron este tipo de metodología en su investigación. Por supuesto, no son los únicos profesores que desarrollan este tipo de investigación, pero hay que partir por un lado. Eh, entonces, somos 3 profesores que trabajan en campos diferentes y desde miradas disciplinarias distintas. Claudia Espinosa, desde la psicología, Edgardo Toro, desde el trabajo social. Aprovecho, de hecho, para agradecerles por su disponibilidad y su interés para participar en esta instancia. Y entonces yo, Clément Collin, desde la geografía y los estudios urbanos. Además, trabajamos con sujetos muy distintos. La infancia, por el lado de Claudia y Edgardo, las familias antiguas y adultos mayores, por mi lado. Pero a pesar de estas diferencias, cada uno nos cuestionamos finalmente al respecto de este tipo de metodología. Este conversatorio se basa sobre nuestras experiencias y reflexiones que desarrollamos cada uno a partir de nuestros terrenos respectivos. Para facilitar el diálogo entre nosotros, pero también con el público, ustedes, no quisimos organizar el conversatorio a través de ponencias, sino a través de preguntas que vamos a abordar cada uno. En este sentido, la actividad se organiza en 3 momentos. Un primer momento en el cual cada expositor va a presentar la experiencia de investigación participativa sobre la cual se va a apoyar, a basar, para responder después a las preguntas que vamos a formular. Entonces, después un segundo momento con una primera pregunta en la cual cada uno va a responder y a partir de eso vamos a abrir un momento para dialogar e intercambiar con el público. Y un tercer momento con una segunda pregunta y otro momento para conversar, intercambiar. Espero que será un momento muy interesante para todas y todos. Quiero agradecer también de nuevo su asistencia y su interés en esta propuesta que les estamos haciendo.
Muchas gracias. Y por ahora vamos a partir con este primer momento, en lo cual vamos cada uno a presentar finalmente una experiencia de trabajo de investigación participativa sobre la cual después nos vamos a basar para responder a las preguntas. Entonces, Claudia, tú empiezas con, con tu experiencia de terreno y vamos a seguir así después en las otras etapas. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Agradecer la invitación también de Clamant y la posibilidad de estar en esta tarde compartiendo preguntas, haciéndonos más preguntas y a partir de algunas experiencias que ponemos a disposición también de esta posibilidad de diálogo y de encuentro. Tal como mencionaba Clement, yo quiero poner, digamos, hoy día compartir y poder reflexionar, poner en cuestión algunas experiencias del terreno desde más o menos, digamos, de los últimos 6, 7 años, y que son distintas experiencias, pero que luego voy a centrar en algunos elementos centrales, pero no me fue muy difícil separarlas y hablar solo de una, dado que los aprendizajes de una llevan y nutren a la otra. De hecho, todas ellas hoy día me permiten también estar trabajando en mi proceso doctoral y en la tesis doctoral. Primero, a propósito también de experiencia incendio 2014, la posibilidad de estar e instalarse con grupos de estudiantes de la población Nueva Amanecer a trabajar con niños y niñas en un contexto de desastre socionatural, primero. Segundo, a partir de un trabajo realizado en un centro ecológico en la zona alta de Valparaíso, en Placeres, en la población La Laguna, en el cual estábamos trabajando a propósito de medio ambiente con niños y niñas, surge la posibilidad de que esa experiencia que estábamos llevando a cabo desde una perspectiva territorial, desde las lógicas de buen trato, y temáticas medioambientales se vinculara al núcleo de investigación de la Universidad de Chile, de la Facultad de Ciencias Sociales, coordinado por María José Reyes, Svenska Arensburg, y que nos permitió efectivamente levantar una investigación relacionada con la perspectiva territorial, formas de apropiación de niños y niñas en ese territorio. Luego un estudio en el cual nos vinculamos como escuela de trabajo social para la Defensoría de la Niñez, el primer estudio que realiza la Defensoría, eh, y que es el estudio de afectación de niños y niñas y adolescentes por contaminación en Quintero y Puchuncaví, y otras dos experiencias, pero que solo quiero mencionar algunos elementos que luego nos permitirá reflexionar, que es la experiencia de trabajo con niños y niñas de Valparaíso, a partir luego del estallido social, que primero con eso produjimos un formato de trabajo de talleres con ellos, y que eso luego se tradujo en producción de textos y análisis que terminan en una creación artística, y finalmente una experiencia que lleva 2 años del trabajo con municipios garantes de derechos, 7 municipios a lo largo del país, para poder levantar prácticas y formas de trabajo en conjunto. Desde ahí algunos elementos que quisiera traer. Primero, la posibilidad, primero quizás explicitar que el trabajo de investigación que comparto hoy día siempre está muy vinculado y es muy difícil de poder desarticular de lo que llamaríamos intervención, ¿no? Este primer proceso, que es el proceso que realizamos en La Laguna, en el Centro Ecológico, es un proceso que en ese momento nominábamos como de investigación-creación, en el cual a partir del trabajo con niños y niñas, con un ejercicio también a partir de algunos principios metodológicos como participación, el fortalecimiento de la historia local y otros, poníamos ciertos énfasis en la capacidad de autoría que tenían los niños y niñas respecto a la capacidad de producir textos, relatos que tuviesen incidencia en su territorio, y la capacidad también de actoría que tenían con formas diversas a las que producimos en el mundo adulto. En esa experiencia utilizamos y fuimos movilizando distintas técnicas de trabajo con ellos, con el objetivo de poder identificar los formatos de apropiación, representaciones de su territorio y sus prácticas cotidianas, que luego derivó en identificar también sus prácticas de resistencias en la vida cotidiana.
Y eso fuimos realizándolo a través de técnicas como recorridos comentados, fotovoz, cartografías participativas y entrevistas fotográficas, y me doy cuenta que me queda menos de un minuto, entonces solo puedo decir, aprovechando digamos, de señalar, que es a partir de lo que nosotros identificábamos en el proceso de técnicas con ellos, en las cuales decidían también y participaban en la decisión del uso, la revisión y también la decisión respecto a cómo aplicarse, es que también decidíamos las técnicas siguientes, como por ejemplo la entrevista fotográfica, que es la técnica que decidimos utilizar cuando nos dimos cuenta de las grandes diferencias de género que había respecto a las formas de habitar en el territorio. Creación de juegos también a partir de esas técnicas y vinculados desde esa experiencia, cuando la Defensoría de la Niñez nos pide poder realizar el estudio en Quintero, ponemos a disposición un diseño que ya traía la experiencia de la laguna y que nos permitió no solo hablar de la afectación, pero en distintos niveles. Ahí Edgardo estuvo a cargo del módulo que levantó también las características de cómo se había desarrollado el evento de contaminación, y lo que hicimos en el módulo cualitativo fue poder identificar a partir de técnicas que ustedes ven son muy similares a la experiencia anterior, que en ese momento también eran el diseño que tenía para la tesis doctoral, poder identificar las formas en las cuales los niños viven, vivieron y viven cotidianamente lo que implica vivir en un territorio, en una zona de sacrificio, denominada como es Quintero y Puchuncaví. Y eso solo para mostrar, digamos, a compartir, ese es un estudio en el cual los niños y niñas terminaron participando del análisis a partir de poder hacer una devolución participativa. Ellos tuvieron una posibilidad de decisión respecto al uso de las técnicas, eran técnicas que les daban un espacio de poder importante respecto a cómo se iba a llevar el recorrido comentado y la entrevista fotográfica, pero además luego nosotros el análisis de contenido se los devolvíamos a ellos en jornadas participativas y ellos decidieron y priorizaron. Y después cuento algunos elementos de esos resultados que son a partir de las preguntas que tenemos pensadas para hoy. Muchas gracias, Claudia. Ahora, Edgardo, tú nos presenta tu experiencia. Edgardo, el micrófono. Ahí sí. Ahí sí, sí. Disculpa. Perfecto. Gracias, porque uno se pone a hablar y no está diciendo nada. No, solamente decir que quería compartir algunas experiencias que tal vez no quedan tan formalizadas en mi caso como lo que van a presentar ellos, y la pregunta es, ¿cómo está en lo participativo esto? Por eso, en el fondo, yo voy a compartir algo que viene a llamarse como práctica de escritura colaborativa, que tiene diferentes intensidades, ¿no? Tiene intensidades desde gente que se junta a escribir y escribe en silencio, en separado, y alguien apoya, gente que se junta y presenta lo que va a escribir y todo el resto en el fondo retroalimenta, hasta formas que son tal vez muchas más colaborativas en el sentido de ir en paralelo escribiendo juntos, ¿no? En un sentido de nosotros que también habrá que preguntarse, ¿no? Y voy a poner un ejemplo en particular, pero ahí hay una mini definición de lo que sería como producción narrativa, donde en el fondo, y esta en particular porque es en respuesta a, en el fondo es un entrelazado donde uno va respondiéndole a sí mismo, a otros, al que escribió antes, ¿no? Entonces esa es como una forma bien particular. Lo que yo he podido trabajar y donde yo he podido participar son más bien grupos bien acotados, lo que no significa que esto pueda ampliarse con comunidades, con niños, con jóvenes, con adultos, pero más bien yo lo he trabajado en espacios académicos y profesionales. Entonces he trabajado con equipos profesionales y con estudiantes de pregrado, posgrado, o estudiantes, o profesionales y estudiantes, un poco mezclados, ¿no? Y lo que me gustaría presentar es un ejercicio bien particular que hicimos en el contexto de nuestro curso de intervención sociocultural, cuando discutíamos sobre la construcción social de la niñez, ¿no? Y cómo eso se daba. Y ustedes me disculpen, pero como tengo un tiempo todavía, voy a leer
cómo era el ejercicio y cuál fue la producción, ¿no? De ese caso particular, que después voy a mostrar otros también. Entonces, esto era sobre el trabajo de objetos y la escritura colaborativa. Tal como Yahar busca sintetizar en una idea todas las experiencias sobre un hecho que le ha llamado la atención y luego esa idea cristalizarla en un artefacto visual, el ejercicio de pensar sobre las niñeces se basa en la noción que hay una integración entre objetos y vivencias. De alguna manera, la vida moderna incorpora la cultura material en la vida social. Y los objetos son capaces de hablar tanto de las experiencias como de lo que queda velado. Se solicitó, en este caso a los estudiantes, ¿no?, un objeto que recordara, ilustrara la niñez. Luego, individualmente, cada participante trabajó la siguiente propuesta de análisis que conectaba biografías y la historia. Describir el objeto, describirse a sí mismo en ese tiempo y en relación al objeto, describir el espacio, qué pasaba en ese lugar, qué pasaba en el país, qué pasaba en el mundo, cuáles son los posibles mandatos que ese objeto refleja, qué tipo de niñeces aparecen. Al regresar de ese ejercicio, se compartía esa idea y luego se pasaba al momento de la escritura colaborativa, como un método grupal colaborativo de producción narrativa, donde se respondía, no, se escribía en respuesta a, produciendo un texto en varias voces. Entonces, cada uno y uno escribía un primer texto durante 10 minutos sobre el objeto, en respuesta al ejercicio realizado y a la discusión generada. Eso era por 10 minutos. Luego, en pequeños grupos, no, grupos de 3, este texto era enviado a un colega, quien escribía respondiendo a ese texto inicial. Entonces era una respuesta a lo que eso escribía. Ambos textos son enviados a un tercer o tercera colega, quien responde al último comentario, ¿no? Escribe entonces en respuesta a ese último comentario. Finalmente, ese texto es devuelto al escritor original, quien tiene su texto, 2 respuestas, y se genera un último texto que es en respuesta a esa interacción anterior. El resultado final entonces es una serie de giros y voces que reflexionan desde el objeto a la biografía y sobre las niñeces y sus representaciones. Ese era el ejercicio. Entonces, como me queda un minuto, alcanzamos, ¿no?, a una segunda parte o tercera parte que es como la dimensión performativa, que es cuando yo pongo en voz alta esos textos. Entonces, con el ejercicio me conecté con un tiempo y espacio que no recordaba. Al situarme en el año 95 y buscar qué acontecía tanto en Chile y en el mundo, me hizo recordar momentos significativos de infancia. En esa fecha retornó mi tío Raúl a Chile, después de 20 años de exilio. Recuerdo la música de Yapu y cómo mi familia recibía a mi tío después de tantos años. Mi abuela haciendo cazuela y bueno, todos temerosos y con cara de no saber qué decir. Sentí esa sensación de temor que permanecía en mi familia y el fervor de mi mamá por protegerme y cuidarme, siendo madre y soltera y todos esos estereotipos arraigados por dictadura. El símbolo de la almohada, que es el objeto que describí, asocia al cuidado y a la contención de mi madre hacia mí, pero también algo vacío y frío, pero un elemento funcional que permitía que yo dejara de llorar o que pudiera dormirme para que mi mamá pudiera ser funcional, trabajar y estudiar. Con tu texto me acuerdo de ese silencio a hablar de la dictadura, a oír comentarios que no comprendían demasía. Era chico. Los comunistas, los milicos, eran historias como de cuento, de guerra. Leían las paredes de las calles, Pinocho asesino. Pensaba que era una película de terror, como una versión terrorífica del Pinocho que conocía, del muñeco de madera. La imaginación es un gran escape, protección. ¿Habrá que contar esas historias a los niños, niñas? Me uno a la ausencia paterna, la madre abnegada, dándolo todo. La recuerdo haciendo tortas y canapés hasta la tarde. Después hacía costuras, además tenía tiempo para abrazarnos y hacerme las tareas de arte en la que era y soy pésimo. Las mamás no se tienen que morir. Me imagino, te imagino con la almohada acurrucada al calor de la cama que fue el fruto de un esfuerzo inconmensurable, el esfuerzo femenino, la cobardía masculina.
quedarse solo, sola, no siempre es estar sola, sola. Al leer el texto, siento la conexión emocional con tema que es altamente sensible, como fue el periodo de retorno de muchas personas al país posterior a la dictadura, con los temores que eso implicaba, como también la emoción de las familias en ese reencuentro. Siento que en esa época, desde la visión de los niños, existían muchas interrogantes que no eran aclaradas, ya que se visualiza a este grupo solo desde la necesidad de protección o desde el acto de proteger. En relación a los relatos efectuados por mis compañeros, me queda la impresión de similitud, de sensaciones y o pensamientos que nos generan, el situarnos en un tiempo y o espacio específico, que en este caso, época post-dictadura militar, escenario adverso que vivió nuestro país. Sin conocer la historia familiar de mis compañeros, siento que se generó empatía en los relatos. Logro comprender que existe similitud en las crianzas, un padre ausente y una madre muy presente, citándolo, las mamás no se tienen que morir. En eso estoy muy de acuerdo. La necesidad de protección que se acrecienta en tiempo post-crisis y se visibiliza en lo femenino, la mujer que trabaja, que cuida, que protege, se evidencia en el relato de mis compañeros, la mirada adultocéntrica que se mantiene hasta la actualidad, la falta de información, el sentir, ver, pero no teniendo real certeza de los hechos, la incertidumbre, entre otros. Se podría seguir, pero ahí lo dejamos. Sí, no, súper interesante. Muchas gracias. Bueno, a mí me toca ahora. Yo la experiencia que quiero compartir hoy día es una experiencia vivida con mi equipo de investigación en 2019, en el marco de un trabajo de campo realizado en 3 barrios de Valparaíso, el Cerro Esperanza, el Cerro Barón y el sector Playa Ancha Alto. Perdón, se cortó con el... entonces, esta experiencia se enmarca en un proyecto de investigación sobre las experiencias afectivas del cambio sociourbano en contexto neoliberal. Entonces, es un proyecto que se interesa en personas que pertenecen a familias antiguas de cada uno de los sectores estudiados, a sus experiencias pasadas y actuales del barrio y en el barrio, y a sus recuerdos, a sus esperanzas y deseos de futuro en el barrio. El objetivo central de este proyecto era identificar y analizar las nostalgias expresadas y sentidas por estos habitantes, con el fin de construir este sentimiento al nivel teórico más bien como una categoría de análisis para estudiar estas experiencias de cambio. Y entonces en este marco, el primer año del proyecto, en 2019, nos centramos en un público de adultos mayores que pertenecen a estas familias antiguas del barrio. Es decir, que viven desde más de 40 años y que pertenecen a familias que tienen más de una generación en el mismo barrio. Y entonces, en este objetivo, en esta idea, finalmente en la formulación inicial del proyecto, yo había previsto de realizar 2 grupos focales de 15 personas por sector de estudio. Pero poco a poco, con mi equipo de investigación, nos preguntamos, pero ¿cómo finalmente en solamente 2 grupos focales, acotados en el tiempo, en el espacio, podemos captar, identificar emociones, afectos, experiencias en solamente estas 2 sesiones? Además, estamos buscando a captar como experiencias, memorias, afectos. Y eso son temas delicados, muchas veces conflictivos. Entonces, eso necesita un cierto grado de confianza con las personas con las cuales estamos hablando. Pero también confianza entre ellos mismos, porque no cualquier persona va a hablar de sus propias experiencias personales acerca de eso. Cuando hay otra persona que no conoce, por ejemplo, en el grupo. Es por eso que poco a poco buscamos como la formulación de un otro propósito, más allá de la producción de datos y de teorías, y que tiene que ver más bien con ir más allá de la investigación y integrar los participantes en una dinámica grupal de confianza para hacer eso. Entonces, esta otra alternativa, buscamos otra alternativa,
y fue la propuesta de la realización de talleres que nombramos Recordando mi Barrio. Estos talleres le hicimos gracias al apoyo de los CESFAM de cada sector, y entonces era destinado a adultos mayores usuarios de estos CESFAM. Estos talleres les organizamos en dos sesiones, perdón, no dos, pero distintas sesiones de 2 horas. Y había como 4 actividades principales que organizaban estos talleres. Primero, dibujar o escribir, describir también su barrio. Segundo, mapear los lugares pasados y presentes que los participantes consideran como estructurantes o importantes de su barrio. Tercero, llevar y después narrar la historia de objetos personales, como fotografías, objetos de lo cotidiano pasado o actual, que son vinculados con la experiencia del barrio. Y cuarta actividad fue comentar fotografías actuales del barrio tomadas por el equipo de investigación, y eso en el objetivo de provocar reacciones emocionales y discusiones a propósito de la situación barrial actual. Entonces, un propósito también, eso es importante después para las próximas preguntas. Uno de los propósitos, de los objetivos centrales de estos talleres era al final organizar exposiciones de pósteres que finalmente reflejan todas las actividades que hicimos. Entonces, exposiciones en los CESFAM. Realizamos estas exposiciones fines de 2019 e inicio de 2020. Y bueno, debido a la pandemia no he podido ir a ver si todavía están los pósteres, pero en marzo de 2020 todavía estaban. Y en total, eso para concluir un poco esta presentación resumida de lo que hicimos, participaron 51 adultos mayores dentro de los 3 barrios. Realizamos 4 talleres distintos que duraron entre 2 y 6 sesiones de 2 horas y participaron entre 4 y 15 personas por sesiones. Eso nos permitió acceder a lo que queríamos acceder en términos experienciales y todo eso. Eso quería compartir por el momento. Y después voy a profundizar con las preguntas. Pasamos a la primera pregunta, entonces, que nos puede permitir también avanzar y ir generando algún diálogo articulado entre estas experiencias. Entonces, ¿de qué modo, no? ¿En qué medida la investigación participativa puede ser considerada como una instancia reveladora o productora de tensiones entre las normas y experiencias, y al mismo tiempo entre procesos y resultados? Entonces ahora cambiamos el orden también, parte Edgardo, Clement y termino yo. Solo porque me gusta la imagen, solo por eso, pero no tengo nada escrito ahí. ¿Estoy hablando? Sí, ahora sí tengo el... Bueno, yo creo que las preguntas son mucho mejores que lo que hemos podido pensar nosotros, ¿no?, a propósito de la conversación, pero bueno, lo bueno es que ahí vamos a abrir después espacio para poder pensar. Entonces, yo para pensar esto pensé en otro ejemplo, ¿no?, que fue un trabajo que hicimos con equipos que trabajan en explotación, ¿no?, que en el fondo empezaron a discutir el tema de la multiagencia como una forma de coordinación distinta a lo intersectorial. Entonces se hizo todo un proceso previo de discusión, de un grupo de trabajo en una localidad particular, en San Antonio. Se hizo un trabajo de discusión un poco para pensar sobre cuáles son las formas de coordinación que existían, luego un pequeño seminario, y luego en ese equipo, ¿no?, surgió la idea, bueno, pero ¿cómo transmitimos esto? Si hay algunas ideas, pero ¿cómo lo discutimos? ¿Cómo lo pensamos? Y ahí empezamos a hacer un proceso de escritura colaborativa a partir de, un poco parecido al anterior, ¿no?, una suerte de estado del arte, de lo que la literatura dice sobre la multiagencia, y sobre ese, ¿no?, un párrafo, y sobre eso, cómo cada uno iba escribiendo a propósito de las diferentes experiencias. Un director de un centro, un asesor técnico, un trabajador. Entonces, cómo iba pasando eso desde el conocimiento, de la experiencia, y cómo íbamos reflexionando sobre sobre ese texto. Entonces, el primer tema es como la colaboración. ¿Qué sería la colaboración? Si está en el mismo plano de la participación, porque aquí la colaboración implica una habilidad, ¿no?, de trabajar con otros, y uno podría decir está todo el tema del trabajo en equipo,
¿no? Pero también implica algo que es interesante, que es como involucrarse y comprometerse, ¿no? Un poco la idea que también puede ser muy naif, la idea de construir un nosotros, ¿no? Eso implica escribir en nosotros, ¿sí? Explicitar el nosotros, no solamente escribir en tercera persona singular, sino, plural, sino que explicitar el nosotros, incluso con los nombres o sin los nombres, porque tiene que ver con toda una discusión sobre las formas en que se está escribiendo a nivel profesional y a nivel también académico, ¿no? Toda la discusión sobre las revistas, sobre cómo se arman los grupos, sobre cómo se está haciendo ese trabajo, ¿no? Un poco toda la discusión que hay en la literatura sobre la escritura colaborativa tiene que ver con eso, ¿no? El involucrarse, cómo gestionar los conflictos, ¿no? Los conflictos en el sentido del conocimiento. ¿Qué idea va y qué idea no va? O cómo se ponen ideas contradictorias, ¿no? O cómo se escribe que no hay un acuerdo. Y eso de alguna forma perturba también, esa forma de escribirlo, también perturban los formatos de cientificidad, ¿no? Y ahí, bueno, cada vez se está abriendo más formas de escribir en revista o en espacio que aceptan unos formatos distintos, pero sigue estando toda una discusión sobre un formato único como uno escribe en las revistas científicas. Nosotros que queremos publicar eso, tuvimos que hacer todo un barrido para poner esa discusión así, porque el material y el análisis es lo que cada uno escribe, ¿sí? Entonces, ¿qué revista acepta ese formato? Y veíamos que las revistas no aceptan ese formato y estamos pensando en una que es justamente sobre métodos cualitativos que aceptan formas más loquillas de hacer las cosas y también de escribirlas. Pero se fijan ustedes que eso también tiene que ver con una manera en que nosotros estructuramos las cosas, porque no solo queremos ser publicados en el sentido de que eso nos da puntos, queremos que estas ideas puedan circular, ¿no? Pero ahí hay una discusión. Y lo otro es que el último punto que puse ahí es sobre qué se escribe, ¿no? Y qué es lo que producimos, ¿no? Si lo que producimos es un producto, y hay toda una discusión ahí que tiene que ver con que, al menos en la universidad, no sé, en otros espacios, sobre yo pongo mi artículo, tengo más puntos, le doy puntos a mi escuela, pero tengo incentivos, y el incentivo no es los aplausos, que siempre es un buen incentivo, al menos para el alma, ¿no? O es material. Entonces, hay toda una discusión sobre la mercantilización del conocimiento, pero la pregunta ahí es, cuando a mí me toque, ¿yo voy a pedir ese incentivo o no? No lo estoy poniendo así heroicamente en el individuo, sino como una lógica, ¿sí? Una lógica. Y sobre lo que se escribe, en el caso de la escritura colaborativa, es sobre el contenido, pero también sobre el proceso. Por tanto, la obra, ¿no?, incluye el proceso de escritura, lo que nos pasa y cómo vamos construyendo, y cuáles son los conflictos que tenemos en esa construcción de un nosotros no homogéneo, sino que heterogéneo o diverso, ¿no? Esa es como una primera entrada que quería hacer en mis primeros 5 minutos. Gracias. Sigo yo, ¿cierto? Sí. Sí, gracias. Sí, voy a retomar un poco esta idea de investigación participativa, con la idea de colaboración y construir un nosotros, porque creo que finalmente es eso que está en el centro del desafío de hacer investigación participativa. Porque como yo creo que la investigación participativa es desafiante no solamente para la o el investigador, sino también para las y los participantes, porque finalmente induce como un cambio en los roles atribuidos tradicionalmente a cada parte. La o el participante no está presente solamente para dar su experiencia o dar información al organizador o investigador, que luego después sistematiza y teoriza para como lo mostraste, Edgardo, a las revistas para cumplir algunas normas. Finalmente, la investigación participativa, y creo que es eso lo más interesante de este tipo de investigación, es que la o el participante se transforma en actor y en coproductor del conocimiento. Con los textos que presentaste me hace mucho sentido esta idea de coproducción de conocimiento. Entonces, en el marco de esta metodología participativa, finalmente se generan instancias de experiencias compartidas. Y son estas experiencias compartidas que finalmente es lo que genera el conocimiento. No solamente los datos, la información que se comparte, pero el hecho de estar juntos y construir un nosotros en común.
nosotros conflictivo, pero nosotros igual. Y, y finalmente, es lo que he podido, por ejemplo, observar en esta experiencia del 2019, es que los datos e informaciones que se intercambian al inicio y que finalmente tienen una importancia al inicio, poco a poco se vuelven como secundarios, porque lo que cuenta para los participantes es menos estos datos, sino el intercambio, el compartir, que genera, como lo decía, un tipo de conocimiento sobre lo social, sobre nosotros y el otro. Eh, y es justamente eso creo que hace que esta metodología es muy compleja, es desafiante y puede generar muchas tensiones, tensiones entre normas instituidas o incorporadas o encarnadas por cada uno y experiencias dentro del taller que pueden cuestionar en tensión estas normas. También tensiones entre el taller visto como proceso y el taller visto como un medio para llegar a un objetivo final, a un resultado. Por ejemplo, en el caso de los talleres que desarrollamos, eh, estas tensiones se revelaron en la dificultad de algunos de los participantes en aceptar o escuchar la palabra del otro, aceptar que no hay errores y que todos pueden aportar de su manera, a su manera. También dificultades en aceptar no tener reglas fijas u objetivos fijos, pero sino el hecho de compartir. Eh, También en este marco, por ejemplo, por eso que propusimos esta exposición final también, para servir de eje conductor al inicio del taller, porque si no muchos participantes no entendían el sentido de esta actividad sin tener un objetivo final. Pero finalmente nos dimos cuenta que poco a poco, al inicio estaban preocupados por saber cómo hacer esta exposición y poco a poco no preguntaron más respecto de eso, porque finalmente fue el hecho de compartir que estaban buscando. Por otro lado, por parte del lado del investigador, el desafío consiste, por su lado, creo, en aceptar quedar abierto a los cambios y a las experiencias del otro, al cambio también en los resultados buscados. Porque, por ejemplo, muchas veces nos damos cuenta al momento de la información o de lo que estamos buscando, y no de forma previa. Estamos descubriendo con el otro, con el participante, el conocimiento, la información. Creo que es eso que me parece muy, muy interesante en eso. Y por eso que creo que voy a concluir en eso, esta pregunta, y profundizar después en la otra pregunta o en las preguntas que podemos tener. Que creo que la investigación participativa quizás puede ser vista como una experiencia de la alteridad, experiencia en la cual la conversación, la palabra, el diálogo producen un tipo de conocimiento que no permite solamente profundizar en teorías, producción científica en este sentido, sino también en la aceptación del otro y de sí mismo en comunidad. Y yo creo que es eso que también hay un lado como muy interesante y bello en eso, humano, en esta metodología. Voy a concluir en estas lindas palabras. Em, a propósito de la pregunta, yo lo primero que me surgía en el campo o en el ámbito, o en realidad con las personas, digamos, de menor edad, tiene que ver con poder ponernos en cuestión sobre la noción de participación en investigación. Primero, ¿no? ¿Cómo la entendemos? Entonces ahí podemos entenderla desde un marco de libertad de elegir, como esta experiencia decía, bueno, puedo elegir cómo usar la técnica, cuál la uso primero, si quiero utilizar fotografía o puedo proponer, luego como lo hacían los niños y niñas, traducir esto en un juego, quiero mostrarlo de diversas formas, formas que a veces son incomprensibles para los adultos. Yo recuerdo, o sea, de las cosas que a mí más me gustan en el trabajo con niñez, esa posibilidad que tengo de identificarme rato a rato que soy aprendiz y que hay cosas que no entiendo. Como en el caso de La Laguna, los niños que querían cerrar un proceso y una etapa mostrando todo lo que habían hecho, lo que habían identificado sobre el territorio, construyendo una micro. Y yo lo primero no lo entiendo, y luego lo que termina siendo después de un tiempo que me demoré un poquito en comprender la importancia que tenía, y era de todo sentido, un lugar en el cual el acceso y la comunicación con el resto de la ciudad no es fácil,
en la micro instalaron todos los contenidos relevantes que ellos querían posicionar en su población, ¿no? Uno podría pensar la participación como posibilidad o libertad, ¿no? Técnica, formato, pero por otro lado tiene que ver con el nivel de incidencia. ¿Para qué se hace esto? ¿Qué se va a hacer con este proceso y este resultado? ¿A quién se lo compartimos, ¿no? Quienes queremos que sean testigos de aquello que estamos produciendo, que me parece que es la otra dimensión que es muy relevante y que en contextos comunitarios me parece que puede ser incluso, tiene mayor, no sé si una más que otra, pero que me parece que generalmente con los niños se accede a participación como libertad y no participación como incidencia respecto a el uso también o la dimensión política de la investigación. Eso primero, y que obviamente que eso está vinculado con las nociones de sujeto y las nociones de niñez que tenemos en el colectivo. Y en el caso de Quintero y Puchuncaví, a propósito de la pregunta, hay un detalle no menor, y es que esto es uno de los resultados, uno de los elementos que ellos destacan en la investigación completa, y que cuando identifican, les preguntamos a ellos, luego de hacer análisis de todo el material producido, ¿no? De los recorridos comentados, entrevistas fotográficas, cartografías participativas, llevamos todos esos elementos a la devolución y a un encuentro en el cual, a partir de una técnica que mostraba en la fotografía anterior, que era prioricen y nutran textos, ¿no? Ellos deciden que, así como todos los elementos que tenían que ver con la afectación por contaminación, preocupación por su salud, temor a la muerte y otras cosas que pueden revisar ahí en la investigación que está en la página web de la Defensoría de la Niñez, ellos al mismo nivel, exactamente al mismo nivel de gravedad de todo eso que tiene que ver con una situación que es espantosa, ¿no? De los cuidados que debo tener cotidianamente, el temor a enfermarme, etcétera. Para ellos tan complejo, ese evento del 2018 es tan doloroso, complejo, como que el mundo adulto los desacreditó. Y eso para nosotros, si bien era uno de los motivos por el cual la Defensoría, cuando me llaman, digamos, efectivamente una de las preocupaciones era que se estaba desacreditando a los niños y niñas, que no se les estaba creyendo, ¿no? Y ese fue un motivo para que la Defensoría se movilizara, además de lo grave y lo terrible, pero nunca nos imaginamos que ellos iban a posicionar eso en el mismo lugar. Ahí hay algo que a mí me parece interesante respecto a las tensiones que revela, porque, y aquí en la otra escena del espacio de la cartografía participativa, porque eso en un territorio en el cual está puesta en tensión la vida cotidiana con el lugar de las empresas, estaba en el discurso diario y cotidiano de niños y niñas, y nosotros pudimos vivir la tensión que implicaba un territorio con, bueno, muchos elementos que implica vivir en una zona como esta, y el peso de las empresas, algo que está presente hasta el día de hoy, puesto en el discurso y en la conversación cotidiana de niños y niñas. La tensión respecto a el peso de la empresa, lugar de trabajo, agente contaminante permanente, era algo que estaba presente en ellos, pero también en los actores, de manera que el trabajo de campo fue bastante complejo respecto al acceso, y también era complejo en el sentido que muchos actores no validaban la relevancia de poder trabajar con niños y niñas. Entonces, hay una tensión que aparece en el terreno muy evidente, y ahí muestra, digamos, lo que ese niño está señalando. Esta es la visual y esa es la ventana, que para mí sintetiza parte de esa tensión del proceso de investigación. Y en ese sentido, claro, yo destaco muchísimo el proceso, ¿no?, que se puede llevar con ellos, lo que significa para ellos y ellas haber vivido ese espacio. Ellos explicitan esa relación con el mundo adulto cuando tienen una instancia de un mundo adulto que les escucha, y ellos, efectivamente, ellos y también otros, y adultos también, dicen, esta primera vez que nos creen, ¿no? O el valor que tenía ese estudio era poder decir, sobre todo por una instancia académica, una universidad está diciendo que esto que nosotros estamos hablando es real, o lo dicen otros también. Entonces ahí hay un acto de validación y acreditación que para ellos es muy relevante. Y luego, pero quizás con la segunda pregunta,
Bueno, y por lo tanto el proceso a mí me parece también muy significativo, pero nunca podríamos descuidar lo que son los resultados y las posibilidades que tenemos. Y después, quizás abordar otro tema que tiene que ver también con las tensiones de los procedimientos y normas éticas, ¿no? Que ahí hay otra discusión que aparece, pero que me parece más pertinente para la segunda parte. Genial. Quizás, bueno, quizás, pero vamos a abrir un espacio ahora que compartimos nuestras reflexiones acerca Clement, de... Colleen, ¿Sí? eh, Ah, perdón. Entonces vamos a abrir un momento si desean hacer preguntas, compartir reflexiones, comentarios, lo pueden hacer como no somos tan numerosos, entonces pueden hacerlo a voz alta o ponerlo en el chat, como quieran. O las dos cosas. O las dos cosas a la vez. Sí. Por supuesto. ¿No? Víctor, ahí está. Ah, no. Sí, hola, ¿te escucha? Sí, sí escucho. Ya. Hola. Hola, buenas tardes. Bueno, agradecerle la oportunidad de poder compartir este espacio. Mi nombre es Víctor Soto Aliaga, trabajador social de la Municipalidad de La Serena. Ya, nosotros, bueno, disculpen la bulla, porque estoy con los niños acá en la casa. Cosas que pasan, ¿cierto? Sí. Bueno, en realidad, bueno, yo trabajo en una línea de gestión comunitaria también en el ámbito de la niñez. ¿Ya? Y bueno, a decir verdad, bueno, primero felicitarlos por compartir su experiencia y más que nada mi especie de, no sé si será una reflexión o pregunta, tiene que ver con esta eterna tensión epistemológica que surge en torno a la investigación participativa, ¿ya? O dicho de otro modo, de qué manera en las instancias participativas o en los territorios nosotros podemos develar algún tipo de conocimiento, ¿ya? Y cómo este conocimiento finalmente es variado en las ciencias sociales, ¿cierto? Entonces, a mí me da la sensación ya de que existe obviamente una devaluación, ¿cierto?, de toda esta matriz más bien cualitativa, por ponerle un nombre, ¿cierto? Y donde cuesta, digamos, en términos del conocimiento, ir hegemonizando no sé qué nombre ponerle, pero esta experiencia, ¿ya? Uno pasa mucho en trabajo social que eso nos invita permanentemente a sistematizar nuestra experiencia, ¿cierto? A relevar lo que emerge en los territorios puntualmente, ya sea, no sé, en área infantil, disculpen, niñez, en medio ambiente o cualquiera otra, pero sin embargo hay una especie de hegemonía todavía, no sé, positivista, empírica, digamos, que tiende a validarse, digamos, el conocimiento, a establecerse, digamos, como esa verdad, entre comillas, más verdadera, o esa realidad más real, ¿cierto?, que discurre por esa vertiente, digamos, filosófica, si se quiere, ¿ya? Entonces, insisto, ¿no? Tenía la duda de hablar o no, pero era una especie como de reflexión y pregunta al mismo tiempo, donde yo creo que cuesta y que nos acompaña un poquito, si lo miramos desde lo netamente disciplinario, nos cuesta, digamos, a este gran conjunto de trabajadores sociales poder dirimir o jugar con esa tensión que hay permanentemente, ¿cierto? Finalmente que nos invita a pensar incluso cuál es nuestro objeto de estudio, ¿cierto? ¿Qué estudia finalmente el trabajo social y cómo construimos nuestro conocimiento, ¿cierto? A partir de esta experiencia participativa, a partir de los estudios de casos, que tienen quizá un dejo más clínico. Entonces, esa es mi especie de reflexión, ¿cierto? Que a veces uno igual como que se pone ahí como muy en la profunda, pero siento que me acompaña eso, y tiene que ser de manera permanente una discusión, una reflexión abierta, pero que hay que jugar con esa variable, que hasta el día de hoy me acompaña incluso en mi formación con el proceso de eternas preguntas en clases de epistemología, de investigación, donde finalmente siento que hasta el día de hoy tampoco encontramos una especie de respuesta, ¿cierto? ¿Cómo resolver esa tensión, esa ambivalencia que hay entre esta producción de saber que es necesario, pero que al mismo tiempo que ese saber se valide en las ciencias sociales y que no quede, ¿cierto?, como casi que prácticas para poner no sé, pues, en una sistematización o en una especie de museo, por ponerle un nombre, de actividades sociales que se realizan y queda ahí, ¿cierto? Sino que
tenga, digamos, el aval, como entre comillas, de algo más fuerte que finalmente es conocimiento, ¿ya? Así que eso, disculpen si no fue como una mezcla de reflexión y pregunta. Muchas gracias por tu comentario, pregunta, comentario. No sé, Edgardo, Claudia, no sé si... Yo, ¿Sí? o sea, quizás quisiera en eso comentar algo que también es como aprendizaje. Yo creo que anteriores las experiencias relatadas y otras, pero también yo creo que fue con mucha fuerza en el estudio de Quintero Puchuncaví, que yo creo que lo primero parte, o sea, la búsqueda de la validación de esas formas de investigación, del saber de las personas con las que trabajamos, los modos de ir construyendo conocimiento de formas colectivas, el trabajo y el valor que tiene, por ejemplo, de niños y niñas trabajando sobre las palabras de otros niños y niñas, como lo hicimos recientemente, que termina la creación de una canción, pero a través de la realización de taller, en fin. Yo creo que implica algunos resguardos metodológicos, ya de rigurosidad, pero en una lógica de una rigurosidad muy puesta en una dimensión ética y en una dimensión de cuidado respecto al poder que implica trabajar sobre la palabra de otros. Entonces, en esas claridades, en la experiencia, por ejemplo, con niños y niñas, cuando nosotros podemos, explicamos algo de lo que es en una experiencia más reciente, ¿no? Trabajando con grupos motor de investigación, explicarle qué es el análisis de contenido, ¿no? Para poder identificar y hacer análisis de contenido con ellos. Algo muy potente fue explicarles el valor que tiene la palabra de otro, pero que uno está en otro lugar para interpretarla. Entonces uno dice ahí, desde esa variante epistemológica que tú mencionas, depende de dónde nos posicionemos también, y explicitarlo, ese lugar desde donde nos posicionamos para trabajar con ello. Entonces, diría lo primero, como aprendizaje, es que nosotros validemos ese saber, y que podemos tener cuidados y por supuesto miles de tensiones. Yo luego quiero abordar tensiones que tienen que ver con los protocolos, ¿no? La dimensión como protocolar, de procedimental, quiero decir, para la lógica participativa, pero a mí me parece que lo primero tiene que ver, lo primero es que nosotros validemos eso, y segundo, en la experiencia, claro, no es un detalle que nosotros tuviésemos la validación, o que esta investigación respecto a cómo los niños y niñas viven, experimentan, y con metodologías de este tipo que en ese momento aparecían como investigados, o sea, que llevan más de una década más, pero aparecen como innovadoras para una institución que es parte del Estado, una institución pública, y que tiene un peso de interpelación ante un problema de esa gravedad. Y solo como anécdota, debo decirles que el día que presentamos el estudio, en una gran rueda de prensa, había muchos periodistas preguntándonos muchas cosas, y yo estaba muy molesta, y de hecho mi familia hicieron un meme con mi cara de spam, mi cara de odio hacia un periodista, no de odio, de rechazo absoluto, a un periodista que insistía, que lo tenía aquí al lado, y me preguntaba por la muestra. ¿Cuántos niños? ¿Cuántos niños? ¿Cuántos niños? Cuando a nadie le había preguntado cuántos niños. Debo decir que ese periodista, muy amable, no tenía, yo pensando que era tenía la matriz positivista, ¿no? que la muestra tenía que ser muy amplia, y fueron 50 niños y niñas los que participaron ahí, pero que sin embargo la verdad es que era solo el dato para completar, y al contrario, ¿no? Tenía una valoración del estudio, pero yo sí reaccioné en esa lógica de estar teniendo que defenderse, ¿no? de esas tradiciones. Entonces, a mí me parece que lo primero tiene que ver con nuestra validación, y también en un ejercicio más reciente con municipios. Llevamos 2 años levantando información, y en eso con David Órdenes, que es de la Red Movilizándonos de La Caleta, que lleva, no voy a decir cuántas décadas trabajando con educación popular, hemos trabajado en la cual cada texto, o sea, se levanta preguntas, todos responden, se analiza, se devuelve. 2 años en que hemos hecho 4 vueltas de textos,
analizados, devueltos, ¿no? Esa espiral lo hemos hecho 4 veces y terminamos con un libro con aprendizaje sobre lo que implica ser municipios garantes, y a mí me parece que ahí hay elementos de las metodologías, las formas que permiten esa validación, pero yo creo que lo más relevante es el ejercicio de uno estar validando. No va a estar afuera. Eso quiero decir. Eso, lo primero que quiero decir, no va a estar afuera. Puede estar, hay aliados con los cuales uno puede vincularse, pero creo que es un ejercicio permanente. ¿Yo hablo o Edgardo, tú quieres? Ya. Sí, sí, muchas gracias por tu comentario. Pregunta que me parece súper interesante, este tema de la legitimidad o la validación científica finalmente de este tipo de investigación o de producción de conocimiento, porque finalmente el conocimiento que estamos produciendo es la experiencia. Es eso, finalmente, el saber que estamos produciendo viene de la experiencia, de cómo en este mundo, como tú dices, académico y científico, que como todavía dominado por una forma positivista de ver los datos y de ver la producción científica, es complejo. Pero igual yo tengo la impresión que está cambiando, porque todo cambia de manera permanente y existe un giro epistemológico desde algunos años en el mundo latinoamericano y chileno en particular respecto al tema de las experiencias y de las emociones. Y en este marco existe cada vez más revistas que aceptan artículos científicos, porque finalmente la única manera de tener una validación científica es publicar, no hay otra forma. Lamentable, pero es así. Y entonces hay cada vez más revistas que aceptan este tipo de producción científica. Eh, pero también eso interroga una otra pregunta finalmente tras de eso, que una vez que tenemos este conocimiento, ¿qué queremos mostrar de eso? Porque es eso también, en las revistas es eso que preguntan muchas veces. Ok, tienen este tipo de datos, pero ¿qué quieren mostrar a través de eso? Entonces creo que la complejidad es usar de manera útil, vamos a decir, como este conocimiento, como experiencia, para mostrar algo que pueda concordar con la validez científica. Creo que el juego está más en eso, que demostrar que está bien de producir este tipo de dato y que aporta. Y como a partir de este dato, de este tipo de dato experiencial, ¿qué quiero mostrar de lo social que no se puede mostrar con otra metodología, con la quanti? Creo que el desafío está más en eso. Es la reflexión que me sugiere tu comentario. Eso, no me... No, muy breve, porque yo creo que para seguir pensando lo que Víctor nos invita, lo que sí yo creo que cada vez está más puesta esta distinción que había entre la realidad, la representación de realidad y la subjetividad de los autores. Esos campos separados, yo creo que ya está más claro que en los procesos de interpretación un poco se desdibujan, ¿no? Ahí es interesante la interpretación a propósito de lo colectivo o del nosotros, ¿no? No es solo entender, ¿no? O entender con otro, ¿no? Y ahí hay una distinción que profundiza Gadamer también, es entender con otros algo que ambos podemos entender, o no, ¿no? Entonces, nos pone en un lugar también de comunes, ¿sí? Que no es de homogeneidad, sino que de comunes. Entonces, eso me parece interesante que pasa en las formas colaborativas, al menos de escritura o de participativas de investigación. Eso por un lado. O sea, como que hay algo que pasa en ese proceso de lo común, ¿no? Que no es lo homogéneo, sino que es lo común, que puede tener diferentes entradas, que es posible a través de esta forma. Eso por un lado. Y por otro lado, cuando uno quiere escribir, bueno, yo estoy de acuerdo contigo que hay como una suerte de momentos, ¿no? Intelectuales y momentos, ¿no? De la ciencia. Y tal vez es verdad que hay un momento de las revistas científicas que tienen mucho valor. O sea, yo con eso no quiero decir que no. O sea, la usamos todo el tiempo, queremos publicar ahí también. Hay mucha gente que en el fondo, si uno las lee y es un buen usuario de la revista científica, hay conocimiento que un montón de gente en diferentes partes del mundo está produciendo.
Luego hablaremos del acceso por los idiomas, ¿no? Cuánto en español se escribe y cuántas revistas en español y cuántas están en inglés o en otro idioma. Eso es otro. Pero cada vez más, y ahora hablo como también como editor de una revista, se está valorando como cuando se analiza la calidad de las entrevistas, al menos en esa revista que estoy yo como editor, la calidad de la investigación que se propone, entendiéndose la lógica que la investigación la propone. ¿Sí? La revista en que estoy yo, una revista anglosajona además, sobre violencia sexual infantil, pero si se propone una línea, ¿no? Una línea de investigación con su propia lógica, los evaluadores, a mí me toca en ser evaluadores, tienen que evaluar en la lógica de esa investigación. No aceptamos tanto que diga, bueno, pero es que en esta otra forma sería distinto. No, no, pero analícenlo en la lógica. Y yo creo que cada vez más las revistas y también las editoriales están avanzando hacia esa línea, ¿no? De un respeto muy profundo y valoración de la lógica en que el otro propone la forma de generar conocimiento. Y por otro lado, hay que reivindicar los libros, que yo creo que es un espacio y un ritmo distinto. ¿Sí? Aunque no te den puntos, al menos en la academia no te den puntos, te den menos, hay que reivindicar, porque ahí hay una posibilidad de escritura colaborativa también, donde uno invita a otros y se invita a conversar, a discutir, y eso plasmarlo en una forma que tiene la escritura, bueno, por decir, tiene como diferentes ritmos, ¿sí? Y el ritmo de los artículos, ¿no? Es un ritmo que sintetiza, que es muy interesante, sintetiza y te dice, esta es mi idea central, ¿sí? Y en esto se fundamenta. Y eso es una lógica bien interesante también para pensar. Pero el ritmo del libro tiene otra temporalidad para escribirse y también otra manera de ir articulándose, ¿no? Como una obra. Entonces también yo creo que hay que revalorar, por ejemplo, juntarse 3 o 4 colegas de diferentes oficios y decir, mira, hablemos de este tema y escribamos. Y nos vamos, ¿no? Eso da como otra forma también, al menos desde el punto de vista de la escritura colaborativa. ¿Hay otra pregunta? ¿Comentario? ¿Reflexión? ¿Propuesta? No sé, que alguien quiere compartir acerca de Quizás lo que... podríamos abordar la otra pregunta Sí, para hacerla ok, como la... buena idea. Ya, la pongo aquí en el chat. La otra pregunta, entonces, otro eje de pregunta finalmente tiene que ver con cómo la investigación participativa puede ser vista como un espacio que cuestiona lo ético, en particular en la relación organizador-participantes, o organizadores participantes, y en la construcción de legitimidades. Entonces, para responder a esta pregunta, vamos a cambiar el orden, para mezclar un poco. Voy a partir y luego Claudia y para terminar Edgardo. Bueno, es una pregunta que hicimos bien compleja y creo que es difícil responder en su totalidad en 5 minutos. Fuimos un poco ambiciosos, me doy cuenta ahora leyendo la pregunta. Pero voy a intentar desde mi pequeña experiencia de 2019 aportar algunos elementos en este eje, vamos a decir. Porque en la primera pregunta creo que hablé sobre todo el lado lindo, vamos a decir, bonito de la investigación participativa, de co-construir juntos, etc. Pero esta investigación es que genera una instancia de encuentro con el otro y también de reconocimiento del otro, como por ejemplo Claudia lo mostró con su caso de la niñez y de finalmente, de cierta manera, las actividades que le permitieron a estos niños y niñas de ver que tienen una palabra de ver, que pueden compartir y reivindicar sus ideas. Finalmente, este lado que es muy interesante esconde un poco otro lado, que a mi parecer, finalmente, la investigación participativa es también una instancia, un momento que revela y reproduce diferencias y fronteras entre los participantes y los organizadores, por un lado, y entre los participantes mismos.
No puedo abordar todo, entonces me voy a focalizar en la separación. A mí me gusta este concepto de frontera, quizás de mi formación en geografía, no sé, pero este proceso de fronterización un poco, de desfronterización que hay entre las y los organizadores o investigadores y los participantes. Eh, Volviendo un poco a esta experiencia que tuvimos con mi equipo de investigación de 2019, finalmente en otras investigaciones me había dado cuenta que existía una suerte de desconfianza hacia el mundo académico e institucional de las personas, por ejemplo, cuando venían a entrevistar o a hablar, finalmente había una forma de desconfianza porque venía de la universidad, porque venía de una institución, porque mis proyectos eran financiados por el Estado. Entonces, dándome cuenta de eso, para los talleres, finalmente buscamos, no sé si lo logramos, pero ser lo más transparente posible. ¿Qué significa eso? Significa que finalmente, antes de cada taller, organizamos una reunión informativa para explicar en detalle el contexto del taller. Es decir, un taller que se enmarca en un proyecto de investigación de la universidad y financiado por el Estado. Y eso, esta dimensión finalmente institucional, financiera, investigativa, me preocupaba porque tenía un poco la preocupación que los adultos mayores, los habitantes, no iban a querer participar por este contexto. Pero finalmente, poco a poco, dentro de estas reuniones informativas, nos dimos cuenta que el problema no era eso, sino el problema que le hacían no decidir o decidir de estar en el taller era sobre a qué sirve este taller, finalmente, qué aporta este taller. Y en la dimensión institucional e investigativa no era un problema. Para la mayoría, había algunas personas sí, pero la mayoría, grande mayoría de las personas que participaron en el taller no abordaba eso como un problema. Creo, eso es una paréntesis, pero creo que tiene que ver esto que finalmente son personas que están acostumbradas a ser sobreintervenidas por múltiples programas sociales, urbanos, donde finalmente se espera de ellos informaciones claramente definidas. Y entonces, por eso están acostumbrados de la dimensión institucional, de los talleres, de las cosas, entre comillas, participativas, porque muchas veces no lo son, pero... y están también acostumbrados a tener objetivo fijo. Entonces, cuando llegamos con esta propuesta de taller sin finalmente objetivo, aparte de la exposición final, pero sin decir exactamente qué tipo de dato queremos, que queremos finalmente compartir experiencia, eso fue un problema central para ellos. Entonces tuvimos que finalmente generar más argumento. Primero decir que el objetivo final era la organización de una exposición, y también que el problema que quiere resolver, o no resolver, pero abordar los talleres, es que finalmente es una instancia para compartir en un contexto donde ellos finalmente perciben una suerte de pérdida de los lazos sociales y comunitarios a escala variable. Este argumento poco a poco permitió desfronterizar un poco las relaciones tensionadas entre nosotros y ellos. Sin embargo, estos juegos permanentes de fronterización, se puede decir, desfronterización entre nosotros y ellos, permanecían durante todos los talleres. Estaban en el centro, finalmente, de la dinámica. La diferenciación o, finalmente, disminución de la diferencia, esta doble dinámica era central en el taller. En este marco quería solamente presentar algunos tipos de comportamientos, acciones, que revelan tensiones respecto a finalmente lo que propone el taller, el hecho de compartir, y frente a eso la permanencia de jerarquías de estatutos sociales entre los participantes y nosotros. Y también estas luchas permanentes para el reconocimiento o la consolidación de legitimidades por parte de algunos en el taller. Entonces, por ejemplo, un primer tipo de comportamiento que vimos durante estos talleres fue el caso de personas que pensaron que había que responder a
una respuesta, a tener una buena respuesta, y que existía una buena y mala respuesta. En este marco, por ejemplo, tenemos el caso de una señora en el Cerro de Esperanza, que es un personaje muy importante del barrio, que conoce toda la historia del barrio, y que la gente tiene una suerte de legitimidad en el barrio. Y entonces en el taller ella quería mantener su legitimidad para hablar de la historia del barrio. Sin embargo, en la primera instancia, en la primera sesión sobre dibujar o describir su barrio, ella hizo un dibujo de lo que veía desde su ventana, pero ella vivía al límite de Esperanza, inicio de Recreo, por los que conocen, de otro barrio y de otra comuna al lado. Y ella, al momento de hablar de sus experiencias pasadas y actuales, hablaba finalmente no solamente del Cerro Esperanza, pero también del Cerro Recreo que está al lado. Y eso finalmente generó incertidumbre, inquietudes por parte de ella y también de los otros participantes. De hecho, ella vino a la segunda sesión a disculparse por el hecho de no haber abordado lo correcto, que era el Cerro Esperanza. Y también se hizo retar, entre comillas, por sus amigas vecinas, por el hecho de no haber, según ellas, abordado lo correcto. Entonces, eso revela una suerte de conflicto respecto a lo que es legítimo de decir o no decir según ellas, y también sobre el mantenimiento de una cierta jerarquía y legitimidad en el barrio, por hablar del barrio. Otro tipo de comportamiento también que me parece interesante mencionar es, por ejemplo, el caso de una participante que también tiene una legitimidad para hablar al nombre del barrio, y que finalmente provoca a los organizadores, nosotros. Por ejemplo, y para construir, consolidar su legitimidad frente a los otros y frente a nosotros mismos como extranjero en el barrio. Por ejemplo, una señora del Cerro Barrón que al final de la primera sesión nos interpeló para finalmente que nosotros podamos como decir lo que habíamos retenido un poco de las ideas que ellos habían compartidas, para estar segura que nosotros habíamos bien entendido lo que ellos querían decir. Este tipo de diferenciación era omnipresente, era como un juego omnipresente, que hacía conflicto o no, pero que estaba omnipresente durante todo el taller. Lucha y crisis respecto a legitimidades de contenido como de estatus en el barrio, y también conflicto entre lo que propone el taller, compartir experiencias, y lo que se puede decir o no. Para ir concluyendo, y también no mencioné, pero hay también otros tipos de comportamiento de personas que no le interesan lo que estamos haciendo y que están aquí solamente para compartir con vecinos y vecinas, y que muestran claramente al nivel corporal, al nivel de las expresiones faciales, que finalmente están aquí como obligadas casi para estar con sus amigas vecinas. Para concluir, finalmente, yo creo que la investigación participativa genera como una instancia compleja en la cual se revela y reproduce estas relaciones de frontera entre sujetos y grupos. Son relaciones de poder, lucha por conocimiento y legitimidad. Entonces voy a terminar con una pregunta que finalmente, frente a eso, ¿cómo definir el rol de los organizadores, de los investigadores frente a eso, y su nivel de implicancia en estas relaciones? Si el objetivo es intervenir o no en eso. Porque por supuesto estamos aquí, entonces ya el hecho de estar aquí intervenimos en estas relaciones vecinales en mi caso, que se revelan en los talleres. Entonces, ¿hasta dónde está el rol del organizador en eso? Te voy a terminar sobre eso. Gracias. Después, entonces, pasamos, no me acuerdo, estoy buscando lo que dije, a Claudia, que va a presentar sus comentarios acerca de esta larga pregunta. Yo voy a partir por un nudo crítico quizás, que tiene que ver con, a ver, de qué forma podemos generar investigación con lógicas participativas, con niños y niñas, o con jóvenes, adolescentes, dado que tenemos una lógica procedimental
que está basada en la validación de los adultos y de los permisos y consentimiento de los adultos para participar para la participación de niños y niñas. Entonces, tenemos ahí un nuevo crítico, somos varios, de hecho, estamos ahí también iniciando conversaciones para pensar en modos de hacer contrapropuestas, en fin, en estos protocolos que tienen los comités de bioética, en los cuales, por ejemplo, para el estudio de Quintero Puchuncaví, ahí tenían varias dificultades que, de una otra manera, el procedimiento de lo ético invisibiliza las condiciones de resguardo de valores centrales que nos presenta el fenómeno en el territorio. Por ejemplo, nos pedía autorización, uno dice, si hubiésemos seguido el procedimiento tal cual, hay un punto crítico que era la autorización de las escuelas. Resulta que las escuelas, nosotros entramos a la escuela y tuvimos colaboración de las escuelas, pero no necesariamente de los DAEM, que son dependientes de los municipios. Y por lo tanto las escuelas fueron muy colaboradoras, pero no nos podían firmar ese documento, ¿no? Dado que implicaba una tensión, y por lo tanto, o no nos permitían entrar, o bueno, en realidad no teníamos alternativa en ese sentido. Ese era un paso. Y lo otro, que obviamente nosotros, el procedimiento dice, bueno, primero le pide consentimiento a los padres, y luego le pregunta a los niños, ¿no? Pide su asentimiento. Lo que nosotros hicimos fue poner un paso anterior que nos parecía el más importante. Primero, antes que nada, preguntarle a los niños si quieren participar. Luego, si les preguntamos que quieren participar, les comentamos que le vamos a pedir consentimiento a los padres y que dependemos del consentimiento de los padres para que ellos participen, ¿vale? Ese fue nuestro procedimiento que cumplía con el protocolo que tenemos y con la estructura del consentimiento y del asentimiento tal cual como los comités de ética hoy día lo exigen, ¿no? Y con la confidencialidad y todo lo demás. Pero sin embargo, obviamente que nos encontramos con jóvenes que querían participar del estudio, pero que la temática estaban en franca tensión con sus padres y que sus padres no les autorizaban aquello. Entonces tuvimos la dificultad de que nos encontramos con que hay niños y jóvenes que queriendo participar del estudio, queriendo contar, porque además era la primera vez que hablaban de una situación traumática, ¿ya? Era la primera vez que tenían un espacio contenedor de acogida en el cual todos quienes participaron agradecieron la forma, la lógica, el poder decidir también aquellos aspectos de cómo quieren estar en la entrevista, en el espacio grupal, y que sin embargo eso, por decisión de algunos padres o madres, digamos, adultos responsables, no les fue negado, ¿no? Por más gestiones que hicimos en conversar, explicar las lógicas, porque está puesto en tensión. Entonces nos encontramos con jóvenes de 16 años, súper activos en el territorio, que para ellos era muy importante poder expresarse en este estudio, y que sin embargo, dado que sus padres eran contrarios o muy temerosos a poder decir algo, ¿no?, respecto a la temática medioambiental, se veía bloqueada su participación. Eso, a mí me parece, no puede ser. O sea, algo tenemos que hacer respecto a la línea o la lógica, ¿no?, procedimental, para que no impere por sobre aspectos que tienen que ver con el sentido último, dice que genera algún beneficio para los actores, ¿no? Que genera algún beneficio para las personas que participan. En este caso, era una instancia que todos los participantes validaron y que les fue negada a algunos por el procedimiento que obviamente para resguardar ese estudio, dado que es mandatado, en este caso por una institución pública, teníamos que cumplir, ¿no? En eso nosotros no nos perdimos, y lo que hicimos fue generar espacios igual de conversación con esos jóvenes, dar otro espacio, pero claro, no poder incluirlos formalmente, ni en el análisis, ni en el estudio, ¿no? Eso yo creo que es un nudo crítico y que tiene que ver también con que se valida, ¿no? Y que nos pone también en tensión respecto a nuestro rol y las lógicas entre ellos. Entonces,
eso por un lado. Y lo otro que a mí me parece relevante es pensar, eh, sobre todo en niñez, en una sociedad eh, donde evidentemente los niños, niñas y jóvenes aún son sujetos considerados en lógicas de subalternidad, aún eso está presente en la investigación. Les diría que esta reflexión que digo ahora es una reflexión que no es tan genéricamente tematizada, ¿no? No parece un problema, de hecho basta, hoy día la mayoría de las investigaciones, por ejemplo las que se hicieron en pandemia, bastaba la autorización adulta, ¿no? El consentimiento adulto. Y otras invisibilizaciones también que bueno, se me ocurren estas cosas, pero no las voy a mencionar, pero de qué manera mantenemos algo que varios autores ya desde hace 2 décadas nos vienen planteando el tema de la participación de los niños y niñas en la investigación, o lógicas participativas de investigación, y que Liebel denomina como simetría ética. ¿Cómo hacemos ese ejercicio permanente en el cual 2 personas, además, tal como tú decías, Clemen, ¿no? Vienes desde una institución, desde una universidad de confianza, nosotros representamos el mundo adulto, los adultos que además tienen una representación particular, ¿cómo hacemos para, primero, podríamos caer en la fantasía que vamos a hacer una distribución de poder solo con la metodología? Eso es una fantasía, ¿no? Pero sí, ¿de qué manera podemos sostener formatos, lógicas, procedimientos, explicitación, que nos permita poder generar una relación algo más simétrica en ese espacio de investigación, que es una cancha claramente desigual. Eso, y ahí además nosotros tenemos una dificultad, que es de qué forma podemos atender a nuestra gran diferencia con niños y niñas, que la gran diferencia es que tenemos lenguajes distintos. Y cómo podemos atender, y en eso hay una imagen que me gusta mucho, que es de Francesco Tonucci, que además justo mañana va a estar con nosotros en esa escuela de verano de los municipios, y que nos muestra como las formas diversas de expresión que tienen niños y niñas, sobre todo porque, por ejemplo, ellos la espacialidad no la viven como escenario, la viven como proceso. Entonces cuando hacemos estudios sobre la representación del territorio, no tiene que ver necesariamente con la materialidad, sino con lo que ellos viven a partir de esa materialidad, y ahí hay que tener muchas lecturas porque hacemos interpretaciones diferentes de aquello. Y lo otro, que las formas de lenguaje y de expresión obviamente que son distintas. Entonces, a mí yo creo que las anécdotas que recuerdo con más cariño, en las experiencias que relato, tiene que ver cuando yo no entiendo lo que me están diciendo al inicio. Y eso me encanta. Me encanta en el sentido que hay momentos en que dan respuestas o hacen propuestas, ¿no? Tengo el recuerdo una vez en Nuevo Amanecer, en la cual para nominar un espacio que ellos estaban diseñando la plaza del territorio, estábamos en eso, y poniéndole el nombre, y uno en un momento me dice, esto fue año 2014, me dice, hay un juego que se llama Minecraft, sí, Minecraft creo que se llama. Entonces dice Minecraft. Yo, que no sé nada de videojuegos, no es mi ámbito, pregunto, ¿no? Les pido a ellos que me cuenten, y ellos en un momento me dicen, no, bueno, es un videojuego, pero en ese momento yo tampoco reparé y tampoco tuve ninguna categoría, ¿no? Categoría ni experiencia previa que me permitiese entender la profundidad de lo que yo estaba diciendo, hasta que llegué a mi casa y mis hijas me explicaron de qué se trataba el juego, ¿no? Y que, por lo tanto, ellos, que sí, todos ellos conocían el juego, pero que tampoco, yo estaba más preocupada de equilibrar la diferencia entre niños y niñas, ¿no? Que quedaban siempre ya un poco atrás en eso. No tuve categoría para poder entender. Entonces, sí hay algo que a mí me parece interesante en las investigaciones con niñez, es el permanente desafío y la vigilancia muy crítica que tenemos que hacer en todo momento a esa posibilidad de escucha, de esa forma de lenguajear distinta, tan puesto también a veces en la sensorialidad o en las imágenes, muy puesta en la comunicación a través de imágenes, que yo creo que es una riqueza, que luego es un tremendo desafío para ponerlo también en lógicas o
traducciones también, ¿no? Académicas, por ejemplo. Eso. Bueno, yo, ¿qué puedo decir que, que ya no hayan dicho? Pero tal vez así como unas ideas así, en relación a eso. Primero que o la colaboración o la participación no es una condición ni un punto de partida, sino que es un resultado. O sea, porque cualquier acto de investigación es en este contexto sociocultural y no en otro. O sea, tampoco vamos a fantasear. Estamos viviendo este tiempo social y esta sociedad que tiende más a la competencia que a la colaboración, que tiende más a la desconfianza que a la confianza, que tiende más a la privatización que a lo colectivo. Por tanto, en el diseño metodológico, pero en las acciones habría que pensar cómo se va provocando esas acciones de colaboración. No ponerlo así como, no, oye, ¿por qué la gente no colabora? No, hay que construir una experiencia de colaboración. No sé si está todavía ahí, pero está Antonio y Michelle, con quien estamos trabajando un pequeño estudio, a propósito que ellos participaron, los dos de ellos participaron de un curso online introductorio sobre explotación. Sí, ahí está la Michelle, hola Michelle. Y luego nos invitamos a poder hacer, porque parte del curso era que ellos tienen que ir produciendo semana a semana pequeñas reflexiones, todo, entonces los invitamos a trabajar justamente a analizar esos escritos, ¿no? Entonces, armamos un equipo con, estos son profesionales de todas maneras, ¿no? Y ahí voy a decir, y la Michelle que está terminando su estudio de historia. Entonces estamos, ellos que eran los sujetos del curso, se convirtieron en los investigadores, y vamos a tener que escribir después lo que produzcamos, ¿sí? Y ahí vamos a proponer una forma colaborativa. Pero durante todo el proceso nos hemos ido construyendo colaborativamente, o sea, como construyendo, no es algo dado. Eso sería lo primero. Lo segundo, la escritura colaborativa tiene un límite obvio, que hay que saber escribir. Y eso que uno podría decir, es ridículo, o no, pero pone también de nuevo, o sea, ¿es condición o es un trabajo? ¿No? Escribir o sea, escribir para producir conocimiento, ¿no? Si uno no lo sabe, lo puede aprender, si no es mágico, no es genético, no están los genes de lo académico, ¿no? Todos aprendimos un poco. Pero sí hay un tema con el escribir y cuánta fluidez tenemos en escribir, y eso puede ser como un objeto también. Yo una vez participé en un grupo y dijeron que todo en inglés, y yo ya escribiendo primitivo inglés. Y dije, no, si es mejor porque así hay más voz y diversidad. Chamullo, era un problema, ¿no? Ahí apareció un colonialismo también, si sabes que yo no solo no le entendía la letra porque era la mano, ¿sí? Sino que había como un tema, ¿no? Entonces eso hay que considerarlo, y tú te lo saltas o lo pones como un tema, parte del proceso, ¿sí? En la escritura. Luego una cuestión que tiene que ver con la noción de autoría, ¿no? A propósito de las legitimidades y las tensiones. ¿Quién es autor de lo que se produce? O nos vamos un poco al extremo, sí, tipo el poeta, ¿no? Martínez, que desaparezca el autor y que solo sea la obra, ¿no? Que solo sea la obra, o pensamos explícitamente quiénes son los autores, ¿no? En esa investigación, por ejemplo, ¿quiénes van a estar como nombres de autores cuando escribamos lo que sea que escribamos? ¿Sí? ¿En qué orden van a ir? Hay todo, al menos en la revista científica, hay todo un rollo sobre los órdenes, quién va primero y quién va después, de nuevo, los puntos, ¿sí? Para poder... Y eso hay que preguntarse, ¿no? ¿Una revista aceptaría eh, un artículo sin nombre? No sabemos. O sea, es un tema. Pero la autoría tiene que ver, en el fondo, en lo colaborativo, con la narrativa y las distintas voces, ¿no? Si hay algo que favorece lo colaborativo es que uno se invita a incorporar voces y narrativas distintas, ¿sí? A propósito también lo que dice la Chimamanda Ngozi Adichie, ¿no? Que el riesgo de la única historia o de única forma de ver las cosas. Entonces, algo de eso es un desafío. Igual, es un desafío. No es un punto de partida, es un punto de llegada, ¿no? Que es también ceder. Ceder en términos de un poco lo que decía, ¿quién sabe sobre las cosas? ¿No? Parece que los propios sujetos saben algo de su propia vida, que es algo parcial también. Tampoco hay que idealizar a los otros. Todos tenemos puras parcialidades. Y si nos juntamos, tal vez hacemos algo más completo y complejo. Y lo último, entonces, las narrativas y las diferentes voces dan legitimidad, pero también pensar en la audiencia da legitimidad. ¿Quiénes van a ser nuestros lectores? ¿No? Recuerden que, al menos en la poesía y en el arte, la obra se completa con la audiencia, ¿no? La obra
termina su completud cuando está el que mira el cuadro y dice algo, o cuando está el que lee el libro y dice algo sobre esa historia, esos cuentos, esa poesía. Entonces, si nosotros estamos en nuestras cabezas cuando escribimos considerando nuestra audiencia, o a quién le estamos escribiendo, ¿no? Esas son cuestiones que nos ponen como un punto para lo que, cuando se plantea todo el tema de la legitimidad. ¿Sí? Era eso nomás que quería decir. Gracias. Gracias por sus propuestas, ideas, comentarios. Ahora vamos a pasar a otro momento, si pueden hacer comentarios, preguntas desde el público. Tenemos en el chat una doble pregunta de Susana para empezar. Entonces quizás lo voy a leer. Buenas tardes, ¿podrían compartirnos específicamente cuáles son algunas de las metodologías participativas que en su experiencia han resultado exitosas en su experiencia de trabajo en Chile? ¿Y cómo han sido estas experiencias respecto al papel de las y los participantes y las y los facilitadores o investigadores as? No sé si... Yo empiezo. Pero primero, gracias por las preguntas. Exitosas, ¿para quién? Porque yo voy a partir así como primera respuesta, porque, por ejemplo, tomando el ejemplo sobre lo cual me estoy basando desde el inicio de este conversatorio, el taller que realizamos con adultos mayores de 3 barrios de Valparaíso. Para mí, el nivel de investigación fue un éxito total. O sea, he tenido datos experienciales, afectivos, he podido tener datos sobre las historias, pero también sobre las relaciones de poder que podían tener entre ellos, el tema del estatus social. Yo tengo miles de datos que sean como también visuales, porque damos nota de campo, datos también al nivel de la producción de lo que hacían, al nivel de los dibujos, al nivel de los pósteres. Para mí fue maravilloso desde el punto de vista de la teoría, de la teorización. La base que tengo para reflexionar es enorme. Yo creo que desde su punto de vista, los participantes también fue un éxito en el sentido de lo que hablamos antes, el tema del reconocimiento, de personas a quien nadie pregunta nada, excepto de tomar su medicamento o de ir en algunos talleres del CESFAM y que quizás no primera vez, pero escasas veces le estamos preguntando por lo que ellos sienten, piensan. Desde un punto de vista fue un éxito. Durante los talleres muchas veces agradecieron la instancia, hubo un momento súper emotivo, con mucha emoción, hubo también vínculos que se generó entre los distintos participantes que no se conocían, y un cierto de sentido de comunidad pequeña, ¿cierto? Porque éramos pocos a participar, pero que también creo que en este sentido fue un éxito. Pero después, al nivel de la difusión, bueno, 51 personas que participaron, es mucho, pero no es tanto. Los pósteres no sabemos si hay muchas personas que miraron, si hizo sentido a otro. No podemos hacer un seguimiento después. Desde el punto de vista, no sé si es un éxito. Y entonces eso como primera respuesta, no sé. Y cómo han sido estas experiencias respecto al papel. Sí, también al nivel del... voy a responder a esta segunda, pero también retomando la primera. Y que teniendo esta experiencia, que había tenido algunas otras antes, pero esa fue muy determinante para mí. Por eso que hablo mucho de esta experiencia de taller con adultos mayores. Yo pensé haber hecho como ¿cómo decir? Una investigación participativa, pero muy desarrollada con esto. Estaba muy contento de mi trabajo, del trabajo que hicimos en equipo y todo. Después, leyendo la literatura con más profundidad sobre eso, he encontrado autores que finalmente presentaron su estudio participativo, su investigación participativa, en la cual
finalmente los que organizaban el taller eran los propios participantes. Es decir, que los adultos mayores que participaron en primeros talleres, después ellos mismos organizaban talleres para los futuros adultos mayores. Yo estaba muy lejos de haber hecho eso, entonces después de haber leído eso sentí que lo que había hecho era realmente poco respecto a lo que se podía hacer en términos de participación. Y entonces, eso para responder a la segunda pregunta, que finalmente el rol, creo que la investigación participativa permite eso, cambiar los roles, jugar con los roles de cada uno, lo que permite también interrogarnos sobre nosotros mismos en nuestra relación con el otro, con los estatus y con las normas. Es un poco jugar con las normas que existen en la sociedad afuera del grupo que estamos armando en una investigación participativa. Eso como respuesta que intenté hacer corta. Yo coincido con lo que plantea Clement respecto a qué es exitosa. En eso uno podría pensar que, mira, quizás el ejemplo de la investigación en Quintero podría tener indicadores de investigación exitosa. Según el área de comunicación, es la investigación más difundida de la universidad, por ejemplo. Es una investigación que genera un estándar, ¿no? Nosotros hicimos la propuesta, que era parte de las formas de trabajo que teníamos, que los niños tenían que participar activamente en la investigación y no ser unos objetos sobre los cuales se extrae información, sino que ellos tenían que participar activamente, y eso la Defensoría lo traduce como un estándar para todos sus trabajos. Y eso ha sido muy bonito, como luego además implica que un organismo público relevante en temáticas de niñez genera un estándar que implica que a todos de una otra forma nos pone un piso sobre el cual ya yo creo que no hay mucha vuelta atrás, afortunadamente. Pero sin embargo, nos hubiese gustado que la investigación pudiese tener mayor incidencia política. Sensibilizó a actores, tenemos contacto hasta el día de hoy, tanto para la Defensoría como para nosotros, nos implica estar en diversas instancias, presentando el estudio, participar en otras redes locales, en el territorio, en fin, ha tenido múltiples, no dice comillas, podría decir, y digo comillas porque también la palabra hay que ponerla en cuestión, éxito, ¿no? O bondades. Pero las empresas siguen contaminando igual, ¿no? Y hay ámbitos en los cuales no necesariamente se tomaron las recomendaciones que hicimos como equipo de investigación, ¿no? Y en que participó también Edgardo, y por lo tanto, ahí hay una dimensión de frustración, ¿no? Diría, no cumplido, ¿no? Podríamos decir, si ese fuera el indicador, no es totalmente exitosa, pero sin embargo, sí para quienes participaron tuvo una incidencia y una relevancia, y hay un piso que me parece importante mencionar. Ahí, por otro lado, recién, y recordando lo más reciente, en mi proceso de tesis doctoral, iniciando el trabajo de campo, propongo un grupo motor de investigación con niños y niñas de Valparaíso, y en eso, en trabajar algunas metodologías. La verdad es que si uno dice, mira, porque la idea era investigar sobre algunos aspectos de vidas cotidianas y resistencia a las violencias particularmente, pero esa era mi dimensión más interpretativa, pero respecto a vidas cotidianas de ellos, y que ellos investigaran también con sus pares. En contexto de pandemia, vía Zoom, yo podría decirte indicadores que no resultaban, no, esta cosa no va bien, semana a semana, y sin embargo, se conectaban, estaban, y terminó siendo un grupo más vinculado como un espacio de acompañamiento para ellos, necesitaban ese espacio, pedían ese espacio, más que grupo motor de investigación. Entonces uno diría, fracasado, ¿no? Objetivo no cumplido, pero sin embargo la riqueza de cómo ellos, cómo expresaban en lo cotidiano, en ese espacio que se convirtió un espacio de cuidado, ¿no? Un colectivo, expresaban las formas que tenían de cuidarse ellas, ellos, a sus familias, que evidentemente tienen relevancia para el proceso, ¿no? Más largo plazo. Entonces yo creo que ahí la pregunta hay que pensar en cuáles son nuestros indicadores, ¿no? Nuestros criterios para poder evaluar también
una investigación exitosa. Y respecto a la participación de los niños y relaciones más, comillas, simétricas, éticamente al menos, por ejemplo, las que se han realizado por la Defensoría de la Niñez, yo creo que tienen un buen estándar en ese sentido, que las ha hecho la Universidad de Chile y una consultora, y Camilo Morales estaba trabajando también en eso. Eso. Muy breve, porque yo creo que ustedes pusieron ahí varios puntos. Claro, como estaba pensando que en el fondo algunos ejercicios y algunas prácticas de escritura colaborativa, ese ejemplo de pensar, por ejemplo, reflexionar sobre la niñez, para reflexionar en el fondo, la gente decía, oye, mira, se parece como escribir cartas. Igual se conecta, nosotros escribimos igual, ¿cierto? Cada vez más en computador, pero también a mano, ¿no? Las notas, entonces como recuperar cuestiones que también son cosas que hacemos. Nosotros contamos historias, nosotros escribimos sobre las cosas, nos escribimos entre nosotros, entonces yo creo que tiene algo interesante de recuperar cuestiones de ese tipo. Ahora, me gusta a mí el ejemplo también del que estamos trabajando ahora de escritura colaborativa sobre la multiagencia, porque es una cosa pequeña que se instala en otro eje más largo. Entonces, como a veces esos ejercicios se encadenan a otros procesos. Entonces, la gente tiene casos de situaciones de violencia extrema y más terrible como es la explotación, necesitan, porque no de otra forma no se podría, formas interactivas de trabajo, ¿no? Formas más vinculadas. Entonces, primero es poner el tema de la multiagencia. Juntarse con todos los actores centrales para hacer un grupo de conversación, un grupo más bien focal para decidir cuáles son las tensiones para generar formas más colaborativas de trabajo, ¿sí? Armar un seminario, ¿no? Entonces, ¿ves cómo se va encadenando? Y ahora escribir un texto sobre eso. Y posiblemente el paso siguiente va a que armemos el mismo grupo y pensemos cómo hacemos un pequeño estudio y seguimiento de prácticas de multiagencia. Entonces, en sí mismo, escribir un texto colaborativamente tiene bellezas, bondades, porque nos inspiramos, conversamos, discutimos. Pero si uno lo pone, de nuevo, en la audiencia y en los propósitos, claro, tiene sentido. No sé si éxito, pero sentido, ¿sí? Tiene sentido que en algún momento aparezca un artículo local con experiencia de gente que está trabajando, ¿no? Sobre esto que es la multiagencia, que es algo que nadie entiende muy bien, ¿no? Y que estamos discutiendo recién, para que no sea una exportación europea solamente, sino que sea algo que nosotros también hacemos y pensamos con nuestras realidades, ¿sí? Pero se fijan ustedes que está puesto así, en un lugar. Entonces, si uno tiene la película completa, el gran recorrido, claro, tiene más sentido, ¿no? Y uno puede orientar un poco alguna de esas acciones. Yo quería solamente agregar una pequeña cosa, pero en 2 segundos, y que también creo que es una investigación participativa. Puede ser exitosa también cuando uno mismo siente que está cambiando a través de la propia investigación que está haciendo. Pues como es un diálogo, para lo que sentí, por ejemplo, en estos talleres yo llegaba con algunas ideas, algunos objetivos, y finalmente poco a poco cambié de objetivo y de búsqueda de resultado, y me enfoqué mucho más en el compartir, en las emociones, las experiencias compartidas, que finalmente en lo que puedo generar para después la teorización y la publicación científica. Entonces creo que también es algo importante en la investigación participativa, es aceptar que uno mismo puede cambiar a través de lo que está haciendo, por lo que nos dicen, nos comparte los participantes. También quería solamente agregar también esta dimensión. Sí. No, algo muy, muy, muy chiquito, porque quizá me extiendo, que a propósito de eso, también pensaba en cómo esta idea de cómo los niños, cuando queríamos saber en octubre de 2019, saber cómo estaban ante la revuelta social, ¿no? El estallido social, hicimos tareas, talleres, levantamos producciones, dibujos, textos, y luego eso se analiza y se lleva de nuevo a otro grupo de niños, que era la Orquesta Latinoamericana de Valparaíso, que fueron quienes tomaron estas letras y la convirtieron en canción, acompañados de la Pascuala y la Vaca, con toda una reflexión respecto a cómo hacer para que los profesores músicos cambiaran su relación asimétrica por una relación muy respetuosa de la producción de texto, incluso sacrificando la métrica, sacrificando lo que debía ser de una composición musical.
Y en eso solo decir algo que yo creo que cuando se cuida también la palabra del otro y se entiende que se puede producir y crear sobre la palabra de otros, nos pasó que en el levantamiento de información un niño en un dibujo escribe, esto no va para más. Entonces, y lo escribe va con B corta. Yo, adulta, lo primero que pienso cuando leo es, no da para más, ¿no? Aquí hay un cambio de letra. Era una letra de un niño chiquito, ¿no? Debe haber sido de segundo básico. Y lo que ocurre es que cuando la llevamos, ¿no? Tal cual, transcrita exactamente igual, un niño la toma, ¿no? Y estamos en el espacio taller de construcción, y claramente lo que hacen los niños, esa frase les encanta y entienden que era poesía, porque luego construyen a partir de esa frase y dicen, esto, o sea, esto no va para más, coma, va por más. Y esa estructura, esa frase que ellos construyen a partir de esa frase, organizó y fue la columna vertebral de una canción que yo la voy a poner ahí en el chat, y que es una creación colectiva y que es potentísima. Entonces, o sea, eh, solo con ese cuidado y esa comprensión de la producción del otro y la creación respetuosa sobre la palabra del otro, se dio esa posibilidad que evidentemente yo no entendí que era poesía ahí mismo, ¿no? Sí, es maravilloso. Entonces, eso también me parecía importante a propósito de lo que estábamos hablando. Bien, quizás si hay un comentario más, un último, o pregunta más, última, o si no, vamos a ir concluyendo esta instancia. ¿No? No hay. Ok. Entonces, quizás para ir concluyendo esta instancia, agradecer primero las preguntas, los comentarios, agradecer la instancia. Creo que para mí ha sido súper interesante, espero que para ustedes también. Creo que son de esta forma que podemos avanzar también en las reflexiones, bueno, aquí en la investigación participativa, pero también sobre la manera de hacer investigación y producir conocimiento en el mundo actual. Entonces creo que estas instancias, además en la pandemia, van a ser cada vez más necesarias también para seguir avanzando, al lugar de quedar como cada uno en sus problemas, quizás compartir puede ser una de las soluciones. Entonces, agradecer de nuevo, quizás Claudia o Edgardo quieren agregar algo en lo que abordamos hasta ahora para ir concluyendo. ¿No? Muchas gracias por su tiempo y gracias, Clemón, por organizar. No, gracias a usted por aceptar. Ahí está esa luz. Sí, qué bueno. Entonces vamos a compartir este video en el Facebook de la escuela de trabajo social. Entonces, si quieren ir a ver de nuevo todo el video, una parte del video, podrán hacerlo desde el Facebook de la escuela. Entonces, de nuevo, muchas gracias y ojalá que haya otra instancia igual para que podamos seguir avanzando. Muchas gracias a todas y todos. Gracias, Chao, que estén bien. gracias, chao Que a tengan todos. un Saludos buen... a quienes están ahí. Chao, Chao, Leti. felicitaciones. Gracias. Gracias. Chao, chao. Gracias, chao. 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 Chao, felicitaciones. Gracias. Chao, Michelle. Y ahí paré la grabación. No, todavía se está grabando.